En el Evangelio de hoy hay una cierta discusión entre el Señor y los apóstoles y a la vez entre los príncipes de los judíos, los fariseos y los príncipes de los judíos sobre la importancia de lo que uno está haciendo, de lo que realmente está haciendo con su vida. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le horadase en su casa. También vosotros estáis preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y ahora interviene Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Y habla el Señor entonces del administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente. Y dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo se dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera, y en el momento que no sabe le separará y le señalará su suerte entre los infieles. Enseguida, cuando leía este pasaje del Evangelio de San Lucas, porque como sabes, en este año estamos leyendo a San Lucas, por lo menos en el tiempo ordinario, pues me acordaba de algo que desde hace años he visto en un antiguo club que había en la ciudad de Andalucía, donde yo estaba viviendo, y que tenía un repostero a la entrada del club. Ahí ya no se llama así porque se unió al club que había de jóvenes, me parece, vamos. Y lo que decía el repostero es: máxima libertas, máxima responsabilitas. Por supuesto que el Señor nos ha creado libres, si no, no somos capaces de amar. Pero a la vez también nos pide responsabilidad. Y no solamente a unos, sino a todos. Por eso la pregunta de Pedro nos ayuda a entender que todo lo que el Señor está diciendo también va dirigido a nosotros. Don Javier Echevarría evoca un suceso en la vida de San José María. En una ocasión, durante aquellos tiempos de obras en la sede central de la obra en Vilatévere, había que trasladar el material de trabajo del padre, San José María, a una zona distinta para dejar espacio libre a los obreros, a los que nos encontramos en el Colegio Romano, que seríamos 150 de personas. Nos pidió que colaborásemos para hacer la operación con más rapidez. Antes de comenzar, el padre nos dijo: tengo la más absoluta confianza en todos los que estáis aquí. Así pues, yo no voy a preocuparme de cómo actuáis. Estoy seguro de que vais a respetar todo este material. Sé que ni vais a tocar nada, ni vais a coger nada, ni vais a curiosear nada. El padre se fía plenamente de sus hijos. Organizamos una cadena pasándonos los bultos unos a otros de mano en mano. De pronto vi que en uno de los cestos que transportábamos había una caja abierta. Contenía tarjetas de visita del padre. Pensé que no iba a pasar nada, dice el propio don Javier, porque yo me quedase con una de esas tarjetas en las que, aparte del nombre y dirección impresos, no había nada escrito a mano. Así que tomé una y me la guardé. Me hacía ilusión. Incluso a los pocos días lo comenté con alguien sin darle más importancia. Cuando el padre lo supo, quiso hablarme a solas. Con sencillez, con claridad y con fuerza me dijo: hijo mío, si te comportas así, nunca podré tener confianza en ti. Me quedé demudado al oír estas palabras,
Por un instante pensé que el padre estaba magnificando el valor de una simple tarjeta de visita. Pero cuando el padre siguió hablándome entendí el alcance de la reprensión. Antes de hacer ese traslado, yo os había indicado de modo claro y expreso que no tocaréis nada. Pero por lo visto para ti eso no tiene ninguna importancia. En este plan, Javier, no podré ni confiar ni apoyarme en ti. Tienes que cambiar mucho. Ya somos conscientes de que tampoco es que una tarjeta de visita, ¿no? Pero el tema era la confianza. El relato de don Javier enlaza con otro ocurrido poco tiempo después. Un día de 1952 o 53, yo tenía 20 años. El padre me preguntó si quería ser su secretario, el propio don Javier Echevarría. Al momento le contesté que sí. Entre sus primeras indicaciones recuerdo que me dijo: puedes mirar con toda tranquilidad y con toda libertad lo que hay en los armarios y en las mesas del despacho donde trabajo y de la habitación que es mi dormitorio. Abre todos los cajones porque yo no voy a tener ningún secreto para ti. No pude evitar que viniese a mi memoria el ejemplo de la tarjeta de visita, de aquella corrección que el padre me había quedado muy grabada la idea de que si no cumplía con ciencia una indicación que se me hacía, no se podía confiar en mí. Y termina: después pude comprobar que el padre en ningún momento me había retirado su confianza, y ahora al pedirme que fuese secretario tenía la demostración más palpable. El padre confiaba y se apoyaba en todos sus hijos sin medida, sin restricción, sin quitar la libertad, como un buen padre, pero exigiéndonos responsabilidad. Como un buen gobernante, a partir de ese momento y hasta el día de su muerte, nuestro padre tendrá junto a él a don Javier. Máxima libertas, máxima responsabilitas. Libertad y responsabilidad. Después de hablar a Jesús sobre la necesidad de estar vigilantes, Pedro le pregunta esto que acabamos de escuchar, si se refería a ellos o a los más íntimos o a todos. Y el Señor volvió a insistir en lo imprevisible del momento en que Dios nos llamará para rendirle cuentas. Puede venir a la segunda vigilia o en la tercera. Pero Dios pedirá cuenta a cada uno según sus circunstancias personales y las gracias que cada uno recibe. Todos tenemos que cumplir una misión aquí en la tierra y de ella debemos responder al final de la vida. Seremos juzgados según los frutos, abundantes o escasos. San Pablo además recuerda más adelante a los cristianos de los primeros tiempos: es forzoso que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba el pago debido a las buenas o malas obras que haya hecho mientras ha estado revestido de su cuerpo. El Señor termina sus palabras con esta consideración: a todo el que se ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Señor, que lo tengamos en cuenta no solamente al hacer el examen de conciencia, ese examen de conciencia que hacemos pues a mediodía, con ocasión de hacer la visita al Santísimo, o con ocasión del rezo de las preces, o cuando estamos solos, pues cada uno por nuestra cuenta, o también ese examen de conciencia que hacemos por la noche antes de acostarnos. Considerar la importancia de plantearnos: Señor, ¿qué me has dado hoy? ¿Cuántas gracias he recibido hoy? Ordinarias o incluso extraordinarias. ¿Y cómo he correspondido? ¿Qué he hecho para aprovechar las gracias que tú me has dado? Que pueden ser de diversos modos, ¿verdad? Porque el Señor reparte su gracia en abundancia, y más a ti que estás pues frecuentando la oración y los sacramentos durante el día. ¿Cuánto nos ha encomendado a nosotros? ¿Cuántas gracias destinadas a otros ha querido que pasen por nuestras manos? ¿Cuántos dependen de mi correspondencia personal a las gracias que recibo? Este pasaje del Evangelio que leemos es una fuerte llamada a la responsabilidad, pues a todos se nos ha dado mucho.
leía una cita de un literato que no ponía dónde era. Solamente ponía, señala un literato, cada hombre y cada mujer es como un soldado que Dios coloca para custodiar una parte de la fortaleza del universo. Estas palabras son de esa novela de John Steinbeck, La Perla. Y continúa, unos están en la muralla y otros en el interior del castillo, pero todos han de ser fieles a su puesto de centinela y no abandonarlo nunca, o de lo contrario el castillo quedaría expuesto a los asaltos del infierno. Me sorprendió que apareciera en la novela esta de La Perla, ¿no? La Perla de John Steinbeck. Pero bueno, la realidad es que es ahí. Lo dice muy claro, ¿verdad? Cada uno está en un sitio. Uno puede estar, como dice en La Perla, en las murallas, otros en el interior del castillo. Pero todos han de ser fieles. En la antigüedad, cuando se asaltaba un castillo y se montaba pues un asedio en el que se dejaban que murieran de hambre y de sed los que estaban dentro del castillo, los habitantes de la fortaleza, pues siempre había alguien que sucumbía o siempre, o podía, o no, que sucumbía a la compra, por tanto se vendía y se pasaba al enemigo y abría el típico portillo que no podían, por donde podían entrar el enemigo. Nosotros no podemos traicionar al Señor, ¿verdad? Tenemos que estar fieles donde estamos, ya sea donde sea. Ya sea pues trabajando en un barco en medio del Atlántico o del Pacífico o donde sea, ya sea pues en medio de un campo, arando el campo y sembrando, o ya sea pues en medio de la ciudad, donde sea. El hombre, la mujer responsable no se deja anular por un falso sentimiento de poquedad. Sabe que Dios es Dios y él, en cambio, pues, a pesar de las flaquezas que todos tenemos, pues eso no les retrae de su misión en la tierra. Y con la ayuda de la gracia se convierte pues en una bendición de Dios. Pues también esa expresión que se recoge la Escritura y que San José María también la utilizaba con frecuencia. Custos quid de notte. Centinela, pues aquí estamos alerta, alerta, porque la fecundidad de trabajo profesional, de la familia, que se va prolongando de padres a hijos, de unos a otros, se cumple de una manera del todo particular, pues en ese apostolado, en esa preocupación diaria por las personas que tenemos cerca, que procuramos acercar al Señor. Como escribe San José María en Camino, eres entre los tuyos, alma de apóstol, la piedra caída en el lago. Produce con tu ejemplo y tu palabra un primer círculo y este otro y otro y otro, cada vez más ancho. ¿Comprendes ahora la grandeza de tu misión? Señor, tú nos pides que estemos alerta con esa responsabilidad, porque de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, de que tú y yo hagamos lo que Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Es otro punto de camino, ¿verdad? Depende de muchas cosas grandes. No es simplemente, pues oye, que he colocado bien este libro en la estantería o que he hecho este trabajo pues hasta el final, aunque me estaba cansado, o que me he parado pues a recordar el plan que tenía de llamar a un amigo y quedar con él, pues porque está pasando un mal momento y está con la preocupación de ese trabajo, de la familia, lo que sea.
La responsabilidad, dice Santo Tomás en el comentario a las epístolas a los romanos, perdón, a la epístola a los romanos, dice así: la responsabilidad es signo de la dignidad humana. Solo la persona libre puede ser responsable, eligiendo en cada momento, entre múltiples posibilidades, la que es más conforme con el querer divino y por tanto con su propia perfección. La responsabilidad en una persona que vive en medio del mundo ha de referirse en buena parte, pues eso, a su trabajo, a dar gloria a Dios, a servir a la sociedad, a conseguir los medios necesarios para el sostenimiento de la familia, para el apostolado personal. Contaba Juan Pablo I en una catequesis durante su corto pontificado, y además después, más adelante, pues creo que salía con Juan Pablo II, pero bueno, fue Juan Pablo I el que lo dijo. Lo que le sucedió a un hombre de prestigio, profesor de la Universidad de Bolonia. Una tarde le llamó el ministro de Educación y después de hablar con él, le invitó a quedarse un día más en Roma. El profesor le contestó: no puedo, tengo mañana clase en la universidad y los alumnos me esperan. El ministro le contestó: yo le dispenso. Y el profesor: usted puede dispensarme, pero yo no me dispenso. No podemos trasladar la carga de responsabilidad a la otra persona. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Y no podemos decir: pues esto no ha salido bien porque otra persona no me ayudó, o porque me dejaron solo, o porque este no colaboró, o porque aquel pues hizo esto con desgana y un poco, ¿no? ¿Y yo qué he hecho? ¿Y yo qué he hecho? Pues a lo mejor el Señor lo que te pedía es que suplieras lo que el otro no hacía, porque te diste cuenta. También el Señor nos puede pedir que no hemos sabido estar al quite de aquello. Y el Papa Juan Pablo I decía que era de aquellos que para enseñar el latín a John no basta conocer el latín, sino que es necesario conocer y amar a John. Y también tanto vale la lección cuanto la preparación. Probablemente era un hombre que amaba mucho su trabajo. Esto me recuerda algo que oía hace unos días de una persona que me comentaba exactamente eso, ¿no? Cómo pues se puedes encontrar la falta de responsabilidad en compañeros o en otras personas que no se atreven que no se comprometen en su trabajo o que no hacen el trabajo con responsabilidad y lo dejan para que los demás vayan pues haciendo lo suyo y lo del otro. Bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Si el Señor nos pide que estemos ahí, en la medida de nuestras posibilidades también tenemos que suplir, también tenemos que trabajar. ¿Cuántas veces tendremos que decir también nosotros: yo no me dispenso? Aunque nos dispensen las circunstancias, las circunstancias de una guerra, como están pasando en tantos sitios, o las circunstancias de la climatología, o las circunstancias de la epidemia del COVID, o las circunstancias, lo que sea, ¿no? El sentido de responsabilidad llevará al cristiano a labrarse un prestigio profesional sólido, si está aún estudiando o formándose en un oficio. No podemos dejar de eso, porque además somos conscientes de que, como decía San José María, para una persona del Opus Dei, el estudio es una norma de siempre. El estudio es una norma de siempre. Y hemos de continuar estudiando. Hemos de continuar dedicando tiempo a la formación intelectual o a la formación profesional, vamos. Dedicándole tiempo, a pesar de que no tenemos tiempo, a pesar de que hay mucho que trabajar, pues cuando tu voluntad flaquea ante el trabajo habitual, recuerda una vez más aquella consideración: el estudio, el trabajo, es parte esencial de mi camino.
es un punto de surco. El descrédito profesional, consecuencia de la pereza, anularía o haría imposible mi labor de cristiano. Necesito, así lo quiere Dios, el ascendiente del prestigio profesional para atraer y ayudar a los demás. No lo dudes, si abandonas tu tarea, te apartas y apartas a otros de los planes divinos. Señor, te pedimos que nos ayudes a asumir esa responsabilidad y esa libertad en nuestro ejercicio diario, en el trabajo, en el estudio, en lo que estamos haciendo y trabajando. En cierta ocasión, en el año 1946, en Madrid, San José María pasa a la administración de la residencia de Diego de León. Saltan a la vista varios detalles de desastrado desorden. Un armario con las puertas entreabiertas, otro con el interior revuelto, las compras del mercado aún en paquetes y en cestas, sin colocar en la despensa, en el lavadero una pila de platos y tazas usados. Aquello no parece una casa del Opus Dei. El padre se disgusta, llama a la directora, pero al parecer no está. Acude Flor Cano, otra mujer de la obra, y es ella quien recibe el chaparrón de protestas del padre. Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Dónde está vuestra presencia de Dios en el trabajo? Tenéis que vivir todo con más sentido de responsabilidad. Sin darse cuenta, el padre ha ido alzando y endureciendo el tono de voz. De repente se detiene, guarda silencio un instante. Enseguida, con otra entonación completamente distinta, dice: Señor, perdóname, y tú, hija mía, perdóname también. Padre, le dice esta mujer, por favor, si tiene usted toda la razón del mundo. Sí, la tengo, porque lo que estoy diciendo es verdad, pero no te lo debo decir en este tono. Así que, hija mía, perdóname. Podemos también pedir al Señor perdón, no solamente porque no hacemos bien el trabajo, sino porque a lo mejor pues hemos tratado a las personas mal a lo largo del trabajo que hacemos diario, a través de las circunstancias. Perdón. A la vez, a todo el que se ha dado mucho, dice Cristo en el Evangelio, a todo el que se ha dado mucho. Pensemos, Señor, en las innotables gracias que hemos recibido a lo largo de la vida. Los que ya llevamos años, pues sí, bastantes años ya, algunos, ¿no? Por lo menos en mi caso, bastantes años en este asunto que nos ocupa, pues hemos recibido muchas gracias de Dios, pero muchísimas. Como decía San José María también, dar gracias por las desconocidas, porque hemos recibido muchísimas gracias de Dios. El Señor está constantemente ayudándonos. A lo largo de esta vida, larga o corta, infinidad de dones también que nos son desconocidos. Cuando juzguemos a los demás, mirarnos en primer lugar a nosotros mismos y pensar, yo cómo he aprovechado todos los bienes que me has dado, Señor. ¿Cómo estoy aprovechando? Porque tantas veces, cuando estoy predicando un curso de retiro y voy hablando con las personas que asisten al curso de retiro, pues alguno te comenta, ¿no? Alguno o alguna. Bueno, en estos casi 40 años de sacerdote, pues he tenido ocasión de hablar con muchas personas. Pues es que los propósitos de este año son los mismos que saqué en el curso de retiro del año pasado, incluso los mismos que hace 3 años. ¿Esto de qué sirve? Entonces tú pues le animas, le dices, hombre, pues mira, se trata de que eso es bueno, es decir, que tú dices, no has mejorado, pero tampoco has empeorado. Con lo cual, pues se ve que tienes que seguir los mismos defectos o en los mismos planteamientos de lucha cristiana. Pues sí. Pero también hemos de pensar, Señor, ¿por qué no he avanzado? ¿Por qué no he puesto más de mi parte? Porque tú, un año más, me has vuelto a dar gracias para que yo siga mejorando, para que yo siga luchando. Ya el luchar
es una mejora, por una parte. Pero también podíamos haber puesto un poco más de nuestra parte para corresponder. Por eso meditar ahora en la oración, si en nuestra vida es una verdadera respuesta a lo que Dios espera de ti y de mí. En la parábola que leemos en este pasaje del Evangelio, el Señor habla de un siervo irresponsable, que se justificaba de su mala administración. Mi amo tarda en venir, una falsa justificación. El Señor, tú y yo, estamos aquí junto al Señor. El Señor ha llegado ya y está todos los días entre nosotros. Es Él y es a Él a quien en cada jornada nos hemos de dirigir en este rato de oración, cuando nos encontramos con Él en la misa, en la Eucaristía, para comportarnos como el hijo delante de su padre, como el amigo delante del amigo. Y cuando dentro de un tiempo no muy largo, porque al fin la vida pasa muy rápida, le demos cuenta de la administración que hicimos de sus bienes, se llenará nuestro corazón de alegría al ver esa fila interminable de personas que con la gracia y tu empeño se acercaron a Él. Y comprenderemos que nuestras acciones fueron como la piedra caída en el lago que hemos leído en ese punto de camino. Cómo se ha ido extendiendo y ha ido pasando más allá, más allá, más allá, esas ondas que se han ido extendiendo. De ese apostolado de oración, de trato personal, de sacrificio por los demás. El mismo Jesús nos lo dice, lo dijo a sus discípulos: en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que estas, porque yo voy al Padre. Esto lo recoge el Evangelio de San Juan, ya en la última cena. San Agustín, comentando estas palabras del Señor de la última cena, dice: no será mayor que yo el que cree en mí, sino que yo haré entonces cosas mayores que las que ahora hago. Realizaré más por medio del que crea en mí que lo que ahora realizo por mí mismo. Parece un trabalengua, no olvides que San Agustín era maestro de retórica. El Señor trabaja con nosotros. El Señor hace las obras a través de nosotros. Tantas cosas que el Señor hace a través de esas cosas pequeñas que hacemos. Las obras mayores consisten esencialmente en dar a los hombres la vida divina, ¿verdad? Y por lo tanto, en ayudarles a que se acerquen como hijos de Dios. De hecho, Jesús dice: yo, porque yo voy al Padre. La marcha de Jesús no interrumpe su actividad de salvación del mundo, sino que asegura su crecimiento y expansión. No podemos dejarnos llevar por la desesperanza, por el desánimo. No significa la separación de los suyos, sino su presencia real en ellos, aunque no le toquemos. La unidad con Él resucitado es lo que les hace capaces de hacer obras mayores, de reunir a los hombres con el Padre entre ellos. De nosotros depende que Jesús vuelva a pasar por la tierra para cumplir su obra. Y esta mujer, de Focolaris, Chiara Lubick, dice: también para venir por vez primera a la tierra, Dios pidió consentimiento a María, una de nosotros. María creyó, dio su adhesión total a los planes del Padre. ¿Y qué obra dio como fruto de su fe? Por su sí, el Verbo se hizo carne en ella y se hizo posible la salvación de la humanidad. Por su sí, pequeño o grande, cada día, como la Virgen Santísima. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.